Fui a casa de mi familia por Navidad. Mi asiento en la mesa se lo había dado el nuevo novio de mi hermana. Mi mamá dijo, este año solo vamos a estar con la familia inmediata. Sonreí y volví al coche. 30 minutos después, mi prima me envió un mensaje por el chat familiar, gracias a Dios que se fue el bajón. Abrí la app del banco. Cerré la línea de crédito. Cancelé el último pago del catering del cumpleaños. A las 10:11, el chat grupal explotó con mensajes desesperados, ¿no nos ignoren? Mi sitio en la mesa había desaparecido. Y no hablo de una metáfora. Literalmente, había desaparecido. Entré en la casa en la mañana de Navidad después de un viaje de 4 horas desde Boston. Llevaba una bolsa de regalos envueltos, una botella de vino y una tarta que no había horneado, pero por la que pagué $40 en una pastelería en Back Bay. Porque a mi madre le gusta decir que nunca contribuyo con nada hecho en casa. El camino de entrada estaba lleno, así que aparqué en la calle y entré, esperando el caos habitual. Niños corriendo, alguien quemando tocino, mi padre fingiendo que se acordaba de mi puesto de trabajo. En cambio, me encontré con silencio. No tranquilidad. Ese silencio cargado donde la gente sabe algo que tú no. Como si llegara temprano a una reunión que ya había terminado. Entonces vi la mesa del comedor. 6 sillas, tarjetas con nombres, y ¿dónde debería haber estado mi nombre? Nada. Solo un abrigo, negro, de aspecto caro, cubriendo la silla como si alguien ya la ocupara. El nuevo novio de mi hermana. Nunca antes había visto su cara, pero había oído hablar de él. Bienes raíces, podcast de motivación, dientes demasiado blancos para ser reales. Allí estaba, riendo con mi padre como si llevaran años jugando al golf juntos. Antes de que pudiera decir nada, mi madre entró desde la cocina, me vio allí de pie y dijo, este año, solo vamos a invitar a los miembros más cercanos de la familia. Ni siquiera parpadeó al decirlo, como si yo fuera un vecino que se había pasado sin ser invitado. La miré fijamente. Ella volvió a la cocina. Me di la vuelta y salí. No dije ni una palabra. De vuelta en el coche, me senté allí con el motor en marcha. Eran las 9:47 de la mañana. La tarta todavía estaba caliente. La botella de vino sudaba en el frío. Mis manos no temblaban. No estaba enfadado, todavía no. Simplemente me sentía desplazado, como si alguien hubiera movido mi vida en silencio 1 centímetro hacia la izquierda y esperara que no me diera cuenta. Por costumbre, abrí el chat grupal familiar. El caos habitual de mis primos. Fotos de niños abriendo regalos. Selfies borrosos con mimosas. Entonces Dave soltó su mensaje. Gracias a Dios que la depresión se ha ido. Ja ja ja. Lo miré fijamente durante 1 minuto entero. Él sabía por lo que pasé el año pasado. Todos lo sabían. Los 6 meses que dejé de dormir. La visita a urgencias. La vez que mi jefe tuvo que sacarme físicamente de la oficina porque no podía respirar. El mensaje que envié cuando estaba en mi punto más bajo. Todos y cada uno de ellos vieron esos mensajes y esa era la broma. 3 personas se rieron. Una de ellas era mi madre. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Abrí mi aplicación bancaria. Lo primero que se fue la transferencia automática que cubría la factura de la luz de mis padres. Luego el pago programado al proveedor para el cumpleaños de mamá el mes que viene. Desaparecidos. El Google Drive compartido que construí y pagué. El que todos usaban para planificar las fiestas, dividir los costos y organizar los viajes. Lo borré todo. Luego cerré la línea de crédito que usaron cuando su caldera se averió el invierno pasado. La que estaba a mi nombre, la que pagué sin decirles nada porque era familia. A las 10:11 de la mañana, el chat grupal explotó. Tomás, ¿dónde estás? No nos ignores. Tomás, esto es infantil. Tu madre está llorando. Sin disculpas, sin explicaciones, solo pánico. Porque su plan de respaldo se estaba marchando. No respondí. Puse mi teléfono en la guantera y conduje hasta un restaurante a 20 minutos de distancia, pedí huevos que no me comí y me senté allí a pensar. Todavía no sabían lo que yo sabía. Dave, sus hijos, lo del toallazo, su hija sobresaltándose cuando él se movía demasiado rápido.
Tía Meredith llamándome sollozando, pidiéndome que lo mantuviera en familia, me dijo que fue un mal día, que él no quería golpearla, que ni siquiera fue un golpe, solo una toalla, solo estrés. Dijo que denunciarlo destrozaría a la familia. Pero aquí está la cuestión. Ya no soy parte de la familia. Eso es lo que me dijeron esta mañana. Así que soy libre y el siguiente movimiento es mío. Para cuando volví al motel esa tarde, habían intentado llamarme 7 veces. Mi hermana 2 veces. Mi madre una vez, justo después de que Dave publicara otra joya pasivo-agresiva en el chat grupal. Espero que todos estén disfrutando del drama. ¡Feliz Navidad! Alguien reaccionó con un corazón. No respondí a ninguno de ellos. Pedí comida china y me senté en la cama a ver reposiciones de algún programa de concursos de cocina, sin saborear ni un solo bocado. Todo el tiempo estuve pensando en esa toalla. Fue hace 2 semanas, un martes por la noche. Tía Meredith me había llamado de la nada, llorando tan fuerte que no podía decir una frase completa. Dijo que Dave había estallado. Su hijo menor había derramado zumo en su portátil. Él había estado bebiendo. Agarró una toalla, la balanceó con fuerza. Le golpeó el brazo, dejando una marca roja casi al instante. No era la primera vez, dijo. No era lo peor. La hija mayor había comenzado a encerrarse en su habitación por la noche. Meredith había encontrado una abolladura en la pared de yeso. Dave le dijo que se callara y que dejara a la familia fuera de esto. Esa llamada terminó con ella rogándome que no dijera nada. Por favor, Thomas. Lo manejaremos en privado. Ya sabes cómo es la gente. Lo destruirá todo. Yo dije, está bien. No quería empeorar las cosas. De hecho, creía que podía permanecer en silencio. Eso fue antes de que lo viera haciendo bromas sobre mi depresión. Antes de ver su cara de suficiencia en la mesa de mis padres, en la silla que me habían quitado. Antes de que mi propia madre se riera con él. Así que presenté el informe. Esa noche, todavía tenía la captura de pantalla de sus mensajes de texto que describían todo. Todavía tenía el archivo de audio de nuestra llamada. Lo adjunté todo, rellené el formulario, lo firmé electrónicamente y lo envié a la oficina de servicios para niños y familias. Tomó 10 minutos. A la mañana siguiente, me desperté con el caos. 10 llamadas perdidas. Mensaje de mi madre. ¿De verdad hiciste esto? Tienes que parar antes de que arruines vidas. Esto es serio, Thomas. No lo entiendes. No, sí lo entendía. Lo que no entendía era cómo pensaban que seguiría el juego mientras me borraban de la familia como si yo fuera el problema. Yo era el que pagaba sus facturas, el que ayudaba en silencio desde las sombras, mientras que Dave estaba obligando a sus hijos a guardar silencio y de alguna manera todavía conseguía puré de papas extra en la cena. Mi madre intentó llamar de nuevo esa noche. No contesté. Mi hermana me envió un mensaje de texto. ¿Era realmente necesario? Le devolví el mensaje con 2 palabras. Ustedes empezaron. Al final del día, también me había dado de baja del plan de ahorro universitario al que había estado contribuyendo para mi sobrino. Tenía 7 años. Me gustaba, pero ahora tenía un padre que se reía del suicidio. Que se encargue él. Tía Meredith llamó a la mañana siguiente. Contesté. Me preguntó si lo había denunciado. Le dije que sí. Me rogó que no hablara con nadie más. Le pregunté por qué. Dijo que no quería que la familia se desmoronara. Le dije que ya lo había hecho. No estaba intentando destruirla. Solo estaba cansado de fingir que todavía valía la pena salvarla. Podían quedarse con su mesa. Yo simplemente la había volteado. 2 días después de Navidad, una carta de servicios de protección infantil fue entregada en la casa de Dave. Ni siquiera tardó 72 horas completas. Eso es lo que sucede cuando se incluyen fotos, audio y declaraciones de testigos de primera mano. Lo sabía porque llamé para confirmar que habían recibido todo. La mujer al teléfono no sonaba sorprendida. Solo dijo, nos pondremos en contacto con la familia en breve. Como si no fuera la primera vez que alguien presentaba algo sobre Dave. No me sentí mal. No sentí nada. El mismo día, mi madre publicó una foto de la familia alrededor del árbol de Navidad.
Mi asiento, todavía desaparecido, había sido editado por completo. Solo un lugar vacío entre mi hermana y el novio. El brazo del sofá convenientemente recortado. Todos estaban sonriendo. El pie de foto decía, bendecidos más allá de toda medida. Los verdaderos fuegos artificiales comenzaron esa noche. A las 10:38 de la noche, mi teléfono explotó de nuevo. Mi hermana envió un mensaje de texto primero. ¿Qué demonios hiciste? Entonces Dave llamó. Dejé que sonara. Envió un mensaje de texto después, acabas de arruinarlo todo. Hice una captura de pantalla y respondí, no, Dave, tú lo hiciste a medianoche. Y Meredith llamó llorando de nuevo. Dijo que CPS apareció en su casa porque una de las niñas se había estado quedando allí mientras Dave se calmaba. Aparentemente, le había gritado a la trabajadora social. Afirmó que era un malentendido. Intentó culpar al pobre Vertido. La hija mayor no lo respaldó. Meredith estaba aterrorizada. Dijo que la niña había preguntado si se la iban a llevar. Le pregunté si eso le parecía algo que dice un niño después del pobre Vertido. Ella no respondió. Al día siguiente, mi padre finalmente llamó, no para disculparse, no para preguntar cómo estaba. Comenzó con esto. ¿Crees que esto te convierte en un héroe? Me reí. En realidad, me reí a carcajadas. Le dije que no estaba tratando de ser nada. Comenzó con una perorata sobre cómo había avergonzado a la familia. Cómo no se lava la ropa sucia en público y cómo Dave estaba bajo mucha presión. Le pregunté dónde estaba esa energía cuando estaba teniendo ataques de pánico y nadie me visitaba. Cuando estaba a un mensaje de texto de una botella de pastillas y nadie siquiera llamaba. Cuando pagué su impuesto sobre la propiedad el año pasado sin decir una palabra. Se quedó callado por un momento. Luego dijo las palabras que sabía que vendrían. Si no arreglas esto, ya no eres bienvenido aquí. Dije, ya tomaste esa decisión en la mañana de Navidad. Luego colgué. Esa noche, escribí un correo electrónico al asesor financiero que había estado usando durante años, el mismo que me ayudó a establecer un fideicomiso para mis padres, destinado a entrar en vigor después de que cumplieran 70 años. Le pedí que lo disolviera, que transfiriera todo de vuelta, que detuviera toda la planificación futura relacionada con su patrimonio. Y le dije exactamente por qué. Porque he terminado de pagar por personas que me tratan como una carga. La sangre no significa lealtad, respondió en una hora. Dijo que entendía. A la mañana siguiente, mi madre me envió un mensaje de texto con una foto. Era de la cocina. La medicación de mi padre estaba esparcida por la encimera. Su mensaje decía, vamos a perderlo todo. ¿Es eso lo que quieres? No respondí porque se equivocaba. No lo perdieron todo. Simplemente me perdieron a mí. El año nuevo llegó como un petardo sin sonido. Ni siquiera supe qué había pasado hasta que vi fuegos artificiales desde la distancia. Pequeños destellos sobre un lago congelado a través de los pinos. Me estaba quedando en una cabaña de una sola habitación en un pedazo de tierra en lo profundo de New Hampshire, cerca del lago Winnipegasee. No tenía wifi. No tenía fontanería. Tenía una estufa de leña, una cama y una pala. Eso era lo que quería. Sin ruido, sin gente, sin familia. Encontré la cabaña a través de un tipo que conocí en una tienda de equipos el año pasado. Solía ser bombero, ahora vivía fuera de la red y alquilaba cabañas a personas que querían desaparecer por un tiempo. Pagué en efectivo, sin identificación, sin preguntas. Cuando le dije que solo buscaba desaparecer por un tiempo, ni siquiera parpadeó. Durante los primeros 3 días, no toqué mi teléfono. Caminé durante horas por el bosque, subí colinas congeladas con raquetas de nieve que me dieron ampollas, corté leña hasta que mis brazos cedieron. Viví a base de avena instantánea y café negro. Dejé de pensar en el chat grupal. Dejé de pensar en la silla vacía en la mesa. Dejé de pensar en cómo solía ser yo a quien todos llamaban cuando las cosas se rompían, cuando las facturas se acumulaban, cuando alguien necesitaba dinero que se devolvería pronto. Para el día 4, estaba durmiendo mejor que en años. Sin sueños, solo oscuridad. Día 5. El teléfono finalmente vibró. Señal débil. Una barra. Si lo acercaba a la ventana, era Lily.
Ella es la única prima que alguna vez pareció que podría haber escapado de la programación familiar. Era más joven, más tranquila, no publicaba tonterías pasivo-agresivas ni se acercaba a Dave. Su mensaje era corto. ¿Podemos hablar, por favor? La llamé. Contestó después de un tono. Hola, dijo. No vas a querer saber de mí, pero creo que deberías hacerlo. Escuché. Estaba nevando afuera, el tipo de nieve suave que hace que las nieves suenen. Me contó todo. Dave había perdido su trabajo. CPS había visitado 2 veces. La hija mayor había hablado, dijo que había otras veces, en plural, dijo que había visto a su hermana pequeña ser empujada contra una pared durante una discusión por la pasta de dientes. Describió moretones, gritos, cerrar su puerta por la noche. Sacaron a ambas niñas de la casa temporalmente, pero no se veía bien para Dave. Las niñas se estaban quedando con Lily y su novia ahora, a salvo por primera vez en lo que parecía años, y la familia implosionando. Y Meredith estaba al borde de una crisis. Mi hermana había desactivado su Instagram después de que la gente comenzara a hacer preguntas. Aparentemente, mi madre había llamado a CPS ella misma, tratando de aclarar algunas cosas, pero era demasiado tarde. La investigación tenía impulso ahora. Entonces Lily dijo algo que me congeló más que el viento afuera. Todos te están culpando a ti. No a Dave. No a Meredith. No a los años de silencio. ¿A mí? Increíble. Dije, no, dijo ella. Es exactamente lo que esperaba. Pero esta es la razón por la que llamo. Tu madre le dijo a la abuela que cerraste el fideicomiso y papá escuchó. Ahora todos se están enloqueciendo. Dicen que has arruinado a la familia financieramente. Casi me reí. Las mismas personas que se sentaron alrededor de la mesa sin mí, que me dijeron que no era familia cercana mientras le daban mi asiento a un tipo que apenas conocían. Ahora querían que volviera y lo rescatara. Lily estuvo callada por un momento. Entonces dijo, ¿te tienen miedo ahora? Era una cosa extraña de escuchar, pero entendí lo que quería decir. Ya no era el hijo tranquilo que escribía cheques y mantenía la paz. Me había convertido en la única persona a la que no podían controlar. Tenía dinero, tenía información y había terminado de ser útil para personas que me veían como desechable. No dije mucho más, solo le dije que estaba bien, que agradecía que cuidara a las niñas. Antes de colgar, dijo, van a intentar alcanzarte. No los dejes. Esa noche, me senté junto al fuego, mirando las llamas, y finalmente dejé que la ira me atravesara sin restricciones. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de arreglar el desorden de nadie más. No era la red de seguridad de la familia. No era su donante, su solucionador de problemas, su vertedero emocional. Era libre, pero la libertad no es tranquila. No es limpia. Era hora de volver. No para pedir mi asiento en la mesa, sino para recordarles quién lo había quitado en primer lugar. No le dije a nadie que iba a volver. Sin advertencia, sin mensaje dramático. Solo empaqué mi equipo, dejé la cabaña antes del amanecer e hice el viaje de 5 horas directamente. No me detuve a comer. No puse música. Solo silencio y nieve y una decisión final volviéndose más pesada por mí ya. No fui a casa. Fui a lo de Dave. Su casa se encontraba en uno de esos nuevos desarrollos donde todos los buzones coinciden y los vecinos saludan como si les importara. El camino de entrada estaba vacío. Sin coches, sin movimiento dentro. CPS ya había hecho su trabajo. Caminé por la parte de atrás, con el teléfono en la mano, tomé algunas fotos de la puerta lateral que no se cerraba, el columpio roto con el asiento agrietado, la bolsa de basura apilada junto al garaje como si a nadie le importara ya. Solo documentación. Luego conduje directamente al juzgado y pedí la oficina de registros. La señora detrás de la ventana de cristal apenas me miró cuando le entregué la solicitud. Le di mi identificación y un número de caso que había obtenido de Lily. Solicité copias de todo, el resumen de la investigación, las declaraciones familiares, las fotos del incidente, cualquier cosa pública, cualquier cosa real. Luego esperé mientras estaba sentado en esa fea silla de vinilo bajo luces fluorescentes parpadeantes. Pensé en todo el dinero que había entregado a través de los años. En silencio, sin pensarlo 2 veces. Cumpleaños, reparaciones de coches, alquiler,
comestibles, incluso un tutor privado para mi sobrino cuando mi hermana dijo que estaba quedando atrás. Yo también pagué por eso. Y ahora tenía influencia. Para cuando llegué a la casa de mis padres, el sol se estaba poniendo. La casa se veía exactamente igual. La camioneta de mi padre estaba al frente. La luz del porche estaba encendida. Toqué una vez y entré. Todavía tenía una llave. Ambos estaban en la cocina. Mi madre se congeló cuando me vio. Mi padre parecía haberse tragado un clavo. No me senté. Puse una carpeta de manila sobre la mesa. La página superior tenía el nombre de Dave en negrita, seguido de la frase investigación en curso de bienestar infantil. Mi madre la abrió, escaneó algunas líneas. Esperé. Esto no es justo. Dijo, no tenías que hacer esto. Él lo hizo. Dije, él simplemente no esperaba que alguien finalmente dijera algo. Mi padre comenzó a hablar, pero lo interrumpí. Me dijiste que no era familia, que no era bienvenido. Así que así es como va a ser. Enumeré todo lo que había quitado. No más pagos, no más transferencias de emergencia, no más contribuciones a cumpleaños, días festivos, facturas o planes. El fideicomiso desaparecido. El fondo de respaldo que construí para ellos en caso de una emergencia médica cerrado. Y expliqué por qué en detalle. Porque la familia no es con quien compartes sangre, es quien aparece cuando importa. Y cuando estaba en el suelo en mi punto más bajo, ninguno de ellos lo hizo. Hicieron bromas, tomaron fotos, siguieron adelante, y cuando me levanté de nuevo, no estaban listos para lo que traería conmigo. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada. Salí y no miré atrás. Esa noche, Lily me envió un vídeo. Las niñas riendo, horneando galletas en su cocina. Se ven seguras, felices, libres. Y por primera vez en meses, sentí que tal vez había hecho algo bien. Pero no había terminado. Todavía no. Pasaron 3 semanas. 3 semanas tranquilas. Sin mensajes de mi madre. Sin llamadas de mi hermana. Dave desapareció de todas las plataformas. Su podcast desaparecido. Su biografía de bienes raíces eliminada. Nada del excepto silencio. Y solo podía imaginar cómo se sentía ese silencio con 2 niños que ya no estaban bajo su techo y toda la familia demasiado cobarde para decir su nombre en voz alta. Me quedé en Boston, trabajé, comí mejor, dormí toda la noche. Recuperé mi vida poco a poco y seguí pensando que tal vez ese era el final. Tal vez simplemente se quedarían rotos y finalmente podría terminar. Pero familias como la mía no se van en silencio. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego otra, luego una tercera. Finalmente contesté a la cuarta. Era mi madre, no enojada, no amargada, solo cansada. Dijo que querían hablar. Dijo que todos se iban a reunir. Sí, todos ellos. Y quería que yo estuviera allí. Dijo algo que se quedó grabado. No sabíamos lo mal que se habían puesto las cosas. No queríamos saberlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se arrepentían de lo que hicieron. Se arrepentían de no poder ocultarlo más. Aún así, fui. No fui por ellos. Fui por las niñas. Por Lily, por mí mismo, tal vez. La reunión fue en la casa de mi tía Meredith. Entré y todos los ojos estaban puestos en mí. Los que solían susurrar ahora miraban fijamente. Los que solían reírse miraban hacia abajo. Dave no estaba allí. Escuché que se había mudado con un amigo al otro lado de la ciudad. Se le había ordenado asistir a clases para padres. Solo visitas supervisadas. Su ex había solicitado la custodia total. En silencio. Por supuesto, para evitar la vergüenza. Los dejé hablar primero. Mi padre comenzó a hablar pero se detuvo. Mi hermana se disculpó por el asiento, por el mensaje, por dejar que las cosas llegaran a ese punto. No sonaba ensayado. Sonaba exhausto, como si hubiera estado sentada con la culpa y no supiera dónde ponerla. Incluso Meredith habló. Admitió que sabía sobre Dave durante años. Lloró, se llamó a sí misma una cobarde.
No la interrumpí. Preguntaron qué quería, qué se necesitaría para arreglar esto. Les dije que no estaba interesado en arreglar nada. Dije que había hecho las paces con alejarme, que no tenía intención de reanudar lo que teníamos, que estaba dispuesto a perdonar, pero no a olvidar, y definitivamente no a financiar. Preguntaron si eso significaba que nunca más estaría en la mesa. Dije que vendría si me invitaban, pero que no traería regalos. No escribiría cheques. Y si alguna vez intentaban enterrar un problema en lugar de enfrentarlo, yo sería quien lo arrastraría a la luz. Asintieron. Las niñas se quedaron con Lily para siempre. Dave nunca se acercó a ellas de nuevo. Y lentamente, torpemente, las cosas se calmaron. No sanaron, solo se calmaron. Ahora me presento para los cumpleaños. Me siento al final de la mesa de nuevo. Sin regalos, sin pagos, solo yo. Ya no me piden ayuda, pero dicen gracias cuando paso la sal. Así que pensé que las cosas habían terminado. No sanaron, no fueron perfectas, solo terminaron. Todos habían dicho su paz. Dejé claro que ya no estaba financiando la vida de nadie. Y honestamente, estaba bien con ese equilibrio incómodo. Iría a los cumpleaños, aparecería con las manos vacías, asentiría cortésmente, me iría temprano. Estaba bien siendo el tipo por el que se sentían culpables, lo que fuera. Entonces, recibí una carta, una real, en el correo. Sin remitente, solo mi nombre y mi dirección de Boston escritos con una letra pulcra que no reconocí. Con matasellos de 2 pueblos más allá de donde viven mis padres. Dentro había una sola hoja de papel. Sin saludo, sin firma, solo esto. Revisa las cuentas de tu padre. No está tan arruinado como dice. Pregunta por el fondo de renovación. Comienza con la transferencia del 18 de marzo de 2023. Lo leí 5 veces. No había tocado las cuentas de mi padre desde que cerré todo. Pero cuando estaba administrando sus facturas, tenía acceso completo. Él nunca cambió las contraseñas. Así que sí, revisé y todo estaba allí. Una transferencia de $14,000 de una de mis viejas líneas de crédito, una que debería haber sido cerrada hace meses, enviada directamente a una cuenta a su nombre, etiquetada como renovación de la casa. 18 de marzo, 3 meses después de que ayudé a pagar su caldera. 2 meses antes, me dijo que no podía pagar los comestibles. Y lo mejor de todo, no lo había usado para la casa. Ni $1. La cuenta estaba activa, sentada allí casi sin tocar. Revisé el saldo. $13,512. Así que, mientras yo me saltaba comidas para mantenerlos a flote, mientras yo estaba pagando su factura de electricidad vencida, mi padre estaba guardando miles en una cuenta paralela. ¿Para qué? En caso de que su decepcionante hijo alguna vez dejara de jugar al banco. No dije nada. No de inmediato. Hice una copia del historial de transacciones, resalté la transferencia, lo imprimí. Luego esperé la siguiente cena familiar y traje un regalo, solo uno, una copia enmarcada de la transferencia bancaria. Sin nota, sin explicación. Se lo entregué frente a todos y dije, pensé que tal vez querrías esto para tus registros. Deberías haber visto su cara. No dijo una palabra. Solo se quedó sentado sosteniéndolo como si pudiera incendiarse. Nadie más habló tampoco. Mi madre parecía querer que el piso se la tragara entera, y yo simplemente me senté, comí mi cena, me fui sin postre. No me han invitado desde entonces.